poco lo mismo, ¿no? Creo que esa es como la tendencia de Boole, hacer como una revisión, pues, de dónde vienen las ideas para decir, aquí voy a aterrizar yo, ¿no? Un extraordinario hábito. Sí, y digo, es muy padre, lo que pasa es que para exponer se vuelve como, o sea, esta parte de decidir qué sí se dice y qué no se dice en la exposición. Digo, en la otra me costó trabajo y en esta no fue menor, ¿no? El reto de en determinado momento decir qué información se omite y con qué información sí se sigue. Sin embargo, creo que este está mucho más enfocado, o sea, el otro me parecía más amplio porque la exposición también era como más abierta, ¿no? En términos más generales. Como va abocado a la evolución humana, empieza a tocar puntos como muy particulares. ¿Está bien? Y entonces, bueno, también este capítulo lo inicia hablando, de hecho, lo inicia más literariamente, retoma por ahí el fragmento de algún texto más de corte literario para hablar de lo que tiene que ver con la neotenia, pero bueno, en algún momento entra al problema y dice, bueno, hay algo que llamamos la hipótesis de la neotenia humana que tiene sus raíces, o sea, él dice, se puede observar muy tempranamente, pues, como en la historia, ¿no? O sea, aparece en la historia como tal de la neotenia humana, principios del siglo XX, pero dice, ya desde Saint-Hilaire, que es de mediados del siglo XIX, ya había una idea acerca de esto de las formas juveniles que tenían una cercanía con, las formas juveniles de los pónfidos que tenían parecido con los humanos adultos. Entonces dice, bueno, en esa observación, pues, que de repente se pudo hacer, es donde podemos encontrar las raíces de la hipótesis de la neotenia, y también en la observación de que, aunque los pónfidos juveniles, estamos hablando, pues, de grandes simios como también gorilas, chimpancés, aunque estos en su estado juvenil se parecen mucho a los humanos adultos, en la medida en que estos van creciendo, se van desarrollando, pues se alejan, ¿no? de ese parecido que tienen con las formas juveniles, lo que no pasa con los seres humanos, ¿no? Que en realidad mantienen como la característica. Entonces, en torno a esas ideas es que va a girar el capítulo. Sí, por favor. Y bueno, lo que les decía, hace un poco el proceso de la historia, y entonces dice, Saint-Hilaire ya había observado que el cráneo de un orangután infantil, pues, se parece al de un niño humano, pero esto, que en la medida en que el orangután crece, pues el cráneo se vuelve más robusto, ¿no? A diferencia del ser humano. Y bueno, para la época, pues, además de hacer como hacer esta observación que es más de la morfología, pues también habla de una serie de características que él puede observar a partir de lo que está viendo. Entonces dice, pues es que en el cráneo infantil puedes observar hábitos apacibles, de efecto compasivo, incluso podrías encontrar características que tendrían que ver con la rebeldía o con esta manera un poco como de molestia. Como en los rasgos infantiles humanos, dice, pero en el cráneo adulto de un orangután, pues esos rasgos desaparecen y lo que tiene, él lo califica así, de rasgos alarmantes y de bestialidad repugnante, ¿no? Y que está hablando justo, pues, del contexto en el que aparece en que se empiezan a hacer estas observaciones. Luego, más tarde, hacia finales del 19, este personaje, observa que la cabeza del hombre se parece a los embriones de todos los vertebrados. Sin embargo, hay sistemas como el nervioso, el circulatorio y gran parte del sistema reproductor en que el hombre se sitúa en la cumbre de los vertebrados. Y esto es porque Koch también estaba en este proceso de la recapitulación, ¿no? Y entonces decía que pensar que el ser humano tuviera como características muy infantiles, pues debatía la posibilidad de que estuviera en la cumbre de la evolución. Entonces, en la cabeza sí se parecen en términos embrionarios. Cuando uno observa los embriones sí se parecen. Sin embargo, pues hay otros sistemas que además son los que le permiten al ser humano sobrevivir, lo que le da la predominancia, ¿no?, sobre las demás especies. Bueno, desde esta perspectiva que les había mencionado antes, incluso hay una revisión que es más tardía, que es de 1929, donde se intenta vincular al ser humano con los társidos,
por la cuestión de unas suturas de la parte del maxilar, de la parte de arriba de la boca, que ahí lo que sucede es que cierra temprano en los seres humanos, y como en los grandes simios cierra un poquito más tarde, entonces la discusión en ese momento era, pues no puede pasar antes porque si no, no estaría recapitulando, ¿no? Entonces, como eso no puede pasar, entonces seguramente el ser humano no tiene o no está vinculado con esto, sino con otro tipo de primates, en este caso los tarsios, que son más pequeños y de formas, pues sí, perdón, son más pequeños, entonces en ellos sí estas suturas se cierran más temprano, entonces por eso estarían vinculados con ellos. Y bueno, después de hacer como esa introducción, entra a lo que es la teoría con la que un poco él es la que va a estar discutiendo, que es la teoría de la fetalización de Luis Borg. Esta teoría se publica a lo largo de distintos textos entre 1915 y 1926, y parte de que lo que es un estadio de transición en la ortogénesis de otros primates es un estado terminal en el hombre. Lo que habíamos visto hace rato, lo que para algunos otros primates anteriores que aparecieron en algún momento de su proceso de desarrollo, esto que veíamos del cráneo, pues en el orangután tiene un cráneo que es como grácil, pero en la medida que va avanzando su proceso se va robusteciendo. A diferencia de ese ejemplo, por ejemplo, en los seres humanos sucede de otra manera, ¿no? El cráneo es grácil y se mantiene grácil por mucho tiempo, ¿no? Y por eso él dice, pareciera que es la etapa terminal, o se ve como la etapa terminal, ¿no? Y bueno, sí, por favor, está bien. Y bueno, esta teoría lo que hace es que para observar cómo se da este proceso que él llama de fetalización, es decir, de mantener rasgos que aparecen en los fetos en los estadios más tardíos de la evolución humana, enumera una serie de rasgos. Aquí puse algunos ejemplos, pero bueno, la cara plana, la reducción y carencia de pelo corporal, que después Bull al final le va a dar como, o va a llamar la atención sobre esa, el elevado peso del cerebro, la persistencia de suturas craneales abiertas pues hasta edad avanzada, la siguiente. Y bueno, eso hace Borg, pero además Astley Montagu también hace una revisión del mismo tipo y suma algunas otras características, quizás de esas que enumera, que sí son como muchas. Se destacan los dientes pequeños, la braquicefalia, es decir, un cráneo más redondeado, la erupción tardía de los dientes. Y, por ejemplo, Montagu lo que sí hace es incorporar características que ya no solamente es como un elemento que está donde está, sino que tienen más hacia la idea de los procesos. Por ejemplo, dice, hay un periodo prolongado de crecimiento y de dependencia infantil, ¿no? Entonces ya está hablando de otro tipo de elementos. Hay una larga duración de la vida. Y ahí mete intuitivamente la espada así a dos puntos importantes, ¿no? Cuando dice la alteración del sistema endocrino y los modelados por la adaptación al ambiente, es decir, la adecuación que tienen en lugares locales individuos durante su desarrollo va a ser crucial en el resto del curso. La alteración del sistema endocrino, crucial, perdón. Sí, y bueno, también Montagu hace referencia al gran tamaño corporal. Y bueno, aquí lo que Bull, sobre lo que sí se detiene es para decir que hay que considerar que estos caracteres no son independientes, o sea, no es que uno actúe por sí solo, sino que uno actúa en conjunto con otros, y que entonces, pues pensar como en solo hacer enumeraciones no es la mejor vía para hablar de estos procesos, para entender cómo son los procesos evolutivos. Y bueno, también dentro de la teoría de la fetalización se utilizan, además de esos elementos que aparecían en la diapositiva anterior y los que les mencioné de Montagu, algunos otros argumentos que podrían o que apoyaban en ese momento la hipótesis, es decir, la condición intermedia de homínidos fósiles. Eso quiere decir que cuando comparaban eso, por ejemplo, las características de los grandes simios. Ahí están, que me los pediste, ¿no? Justo un chimpancé y un australopithecus. Yo no se los pedí, pero bueno, lo que ellos decían es cuando tú observas las características entre unos y otros, pues te da, o sea,
los grandes simios tienen unas características, el ser humano tiene otras, y entre ellos sí hay unas características donde encajan los restos. Sí, los homínidos, por ejemplo. ¿No? Los dos del extremo, si se pones ese ahí en medio, ese va aquí, ¿no? Exactamente. Bueno, estos son como exacto, como los de medio, dirían, como un eslabón perdido. Tuvieron la sensación, ¿no? Sí. Entonces, bueno, cuando ellos observan estas cosas, dicen, bueno, tienen características que los pueden hacer como similares, ¿no? Pero si solo los comparas a estos dos, entonces puede ser unos primero y otros después. Pero además, cuando comparas las formas intermedias, que en este caso son los fósiles, que son estos que tenemos aquí, pues tienen estas características. Ahorita con Juan habíamos visto algunas en el propedéutico, ¿no? Por ejemplo, estas y estas. Con este no es tan evidente porque este tiene ya otro. Pero bueno, eso permite, en ese momento, esa idea pues, refuerza esto de que hay una fetalización, ¿no? Que este cráneo tiene características que serían muy juveniles en todas estas otras especies. Y además mete un argumento que tiene que ver con el racismo, ¿no? Porque en ese momento también se discute, bueno, hay una diferenciación de las razas que tienen que ver con esto de la fetalización. Entonces, como los blancos son los superiores, entonces son los que tendrían el desarrollo más retardado y eso les permitiría pues, mejores condiciones, ¿no? En comparación con otros grupos humanos. Y además, Wolff lo que hace es decir, bueno, cuando empieza a tener problemas para explicar y entonces cómo es que todo esto tiene sentido, dice, pues es que tenemos dos tipos de caracteres, unos primarios que tienen que ver con el proceso evolutivo, es decir, son resultado de un desarrollo retardado, una fetalización de la forma debido a una alteración del sistema endocrino, y otros que son consecutivos, que son modelados por la adaptación al ambiente. Y aquí es importante porque él como que un poco, o sea, como que estos no los hace muy visibles, dice, pues sí están ahí, de alguna manera hay que explicar que el ambiente tiene, pero no son muy importantes, ¿no? En realidad los importantes son estos, porque pasa la... Pero regresan un segundo, sobre todo eso que dice es ese de consecutivos modelados por la adaptación, que hace un poco al lado, pues hoy en día, lo vamos a ver el resto del curso, se sabe más de eso, bastante más, cómo el ambiente hace que se expresen ciertas cosas y otras no. En ese momento era muy difícil, Ben hizo una intuición muy fina, era muy difícil poder teorizar, ya veremos luego lo que resultó esa teorización, era compleja, ¿no? Perdón. Y bueno, para poder como revisar estas ideas lo hace bajo ciertas concepciones, ¿no? Por ejemplo, esto de él creía que había factores internos que controlaban la evolución de los organismos, por lo tanto las fuerzas adaptativas no tenían tanta importancia, por eso deja a estos otros caracteres que no son primarios como un poco relegados, porque dice, en realidad la fuerza de la evolución depende de factores internos de los organismos, no del ambiente, o sea, no hay una relación con el... Bueno, hay una relación con el afuera, pero no es predominante en los procesos evolutivos. Y bueno, desde esta idea, también él dice, estos cambios pues en las características de los organismos son armónicos y son como en bloque, ¿no? O sea, no es que cambien unos de una manera y otros de otra, van todos en el mismo sentido. Si se retarda el crecimiento, todos los caracteres están retardados, o si se acelera, todos están acelerados. Entonces dice, no hay una evolución en mosaico. Bueno, por lo menos eso deduce Wolff pues de la revisión que hace de estas ideas, que no hay una evolución en mosaico. Y bueno, entra en algún momento bueno, sí, esto es muy importante. Y por ejemplo, desde estas ideas se plantea que el ser humano es un feto primate que se ha vuelto maduro sexualmente. Entonces, dice, pues lo que tienes es una forma muy infantilizada, pero que ya puede reproducirse, ¿no? Y es lo que él encuentra. Y bueno, luego Wolff entra ya a hablar como tal del retardo en la evolución humana. Bueno, fíjense que nuestros rasgos, perdón, ahí errorcillo, nuestros rasgos paidomórficos están conectados con el retardo en el desarrollo y es ahí donde se debe fijar la atención.
Es decir, dice, pues podemos observar, ya habíamos visto hace rato, podemos observar la forma, podemos observar el tamaño, podemos observar la edad, pero para entender qué está pasando con el proceso de la evolución humana, propongo que nos centremos en el desarrollo. Primero. Segundo, tener claro lo que también ya veíamos hace rato, que se pueden disociar los caracteres. Entonces, que puedes hablar de un proceso evolutivo en mosaico, donde no necesariamente todos los caracteres se retardan o todos se aceleran, sino que unos pueden acelerarse, otros pueden retardarse y otros pueden seguir el canal que tenían. De ahí su reloj, ¿no? Y la otra es que, hasta ese momento lo que se estaba haciendo es que se estaba estudiando todo como desde la morfología estática, es decir, estudio este carácter en este momento, lo comparo con el del ancestro, pero ¿qué pasa si no estoy entendiendo el proceso? Que no me voy a dar cuenta de cómo es que se están dando esos cambios. O sea, si yo veo eso, lo único que puedo ver es ¿se parece o no se parece? Pero no estoy entendiendo por qué se parece o no, o qué es lo que pudo haber llevado a que estos tengan características similares o diferentes. Entonces dice, por eso es importante estudiar las tasas y los procesos de crecimiento, es decir, hay que estudiar los procesos dinámicos, no solo los estáticos, ¿no? Y bueno, cuando empieza a hablar de los seres humanos, dice, bueno, si pensamos en que no solamente, que primero que tenemos que hacer disociación y luego que tenemos que hablar de procesos, también es importante reconocer que cuando hablamos de los seres humanos no lo podemos abstraer y olvidarnos del grupo taxonómico, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien los seres humanos tienen o muestran características que parecen ser de un retardo en los procesos de desarrollo con respecto a sus ancestros, no está solo en ese proceso. Los primates también tienen un retardo con respecto de los otros mamíferos, ¿no? Entonces ya de por sí el orden de los primates muestra esa característica, y luego dentro de los propios primates hay un patrón de retardo continuo, es decir, los grandes simios maduran más lentamente que monos y prosimios, es decir, dentro de los propios primates también el grupo al que pertenecemos, o la familia a la que pertenecemos, maduran más lentamente que otros dentro del mismo género. La siguiente, por favor. Y un segundito, ¿no? Rápido, solo por una breve observación, ¿no? Evolutiva. Pero ven, los simios, los társidos, los loris son un grupo más antiguo que los simios. ¿Cómo ganaron, por ejemplo, tamaño? ¿Ven cuando aparecen los hominoideos? ¿Cómo ganaron tamaño los hominoideos? ¿Cómo es que pudieron haber nacido los simios? En la historia filogenética, que su primera característica, ¿se acuerdan? Es la ausencia de cola y el aumento de tamaño. ¿Cómo harías que hubiera ausencia de cola y aumento de tamaño? Pues si se... Cambio climático. Claro, pero ¿cómo se haría? Pues haces que el desarrollo, o sea, si maduran más lento pueden crecer más. Esto es lo que quería decir. Y bueno, perdón, antes de seguir, por ejemplo, da como ejemplo de lo de los mamíferos un estudio de embriogénesis que se hizo con ratones, digo que a mí me pareció como interesante por justo esto de las tasas o las diferencias pues que hay entre los procesos de desarrollo. Hacen un estudio con ratones y humanos, observan 147 marcas de desarrollo, dice aquí, pero lo que encuentran es que los ratones, o sea, tienen también procesos de desarrollo temprano y tardío, y en los procesos tempranos los humanos se tardan entre 2 y 4 veces más que lo que se tardaría un ratón en completar ese proceso de desarrollo. Y en los procesos que son más tardíos en ratones, en los seres humanos va de entre 5 y 15 veces el tiempo que se llevaría. Entonces sí es como muy marcado. Son mamíferos también, pero ya desde ahí está desprendiéndose están cambiando, ¿no?, los tiempos en que se desarrollan. Y luego para el otro, para las diferencias al interior del grupo del orden primate, hacen una revisión que tiene que ver con el peso corporal final a la pubertad, del peso en que llegan los organismos hacia la pubertad, el porcentaje, del peso corporal. Y entonces los humanos, cuando alcanzan la edad puberal, tienen el 60% del peso corporal que van a tener en su vida.
mientras que los chimpancés tienen menos del 60%, no especifica cuánto, asumo que la diferencia no es tanta, pero dice no tienen la misma, pero por ahí andan, mientras que los animales de granja y laboratorio, yo pensé en gallinas, patos, cosas así, no lo sé, dicen solo tienen el 30% del tamaño corporal cuando ya han alcanzado la edad reproductiva, ¿no? O esta parte. Me pareció interesante pues porque al final ilustra cómo esa cosa de nosotros hemos ido un poco retrasando, pero no solo nosotros, sino también el resto de los primates. Ahora sí, y bueno, para seguir hablando de este retardo de la evolución, de la presencia del retardo en la evolución humana, da o aborda el tema de la gestación humana. Digo, esta es como la tablita que me parece ilustraba bien estas relaciones que hay entre nosotros y otras especies primates. Y bueno, aquí trata sobre un texto de Portman que hace una revisión entre los mamíferos y los humanos. Y dice, bueno, Portman lo que dice es, los mamíferos tienen como dos vías o dos resultados en la reproducción. Puedes tener camadas grandes, que también eso ya lo habíamos visto, poco desarrolladas, pero que tienen que crecer rápido justo para poder sobrevivir. O tienes camadas pequeñas, que en el caso de los seres humanos casi se reduce a que es una sola cría por vez. Tienes crías avanzadas y tienes un desarrollo lento, que en el caso de los seres humanos, aquí apuntan, pues lo que tienes es una camada pequeña, tienes un desarrollo lento, como en el segundo caso, pero no tienes crías que nacen con crías avanzadas a la hora de nacer, lo que tienes son crías muy desvalidas, ¿no? Y entonces ahí Gould pone como la atención, porque dice, bueno, lo que estamos dando o lo que está dando como resultado son bebés que todavía no son aptos para sobrevivir por sí mismos. Entonces se pregunta, ¿qué es lo que pasa? O sea, nuestros bebés están naciendo antes del tiempo que tendrían que nacer, y pone el punto ahí porque de acuerdo con la tendencia de lo que se está viendo de, bueno, pues si se están retardando muchos procesos, entonces el nacimiento también podría retardarse, y no se está retardando, al contrario, parece que se está acelerando, porque lo que está dando como resultado son crías que aún no pueden sobrevivir por sí mismas. Y entonces dice, bueno, si con las revisiones que hizo Portman decía que para nacer con una capacidad medianamente de sobrevivencia tendríamos que tener 21 meses de gestación, ¿no? Y si sin embargo eso no pasa, ¿no? ¿Y por qué no pasa? O sea, que es ahí donde entra a ver, ¿qué tiene que ver esto de la gestación humana? ¿Por qué las crías no nacen como diría la tendencia que tendrían que nacer ya como aptas para la sobrevivencia? Pues no, porque necesitarían muchísimo tiempo, pero entonces ¿eso qué implica? Entonces, Portman también dice, bueno, podríamos decir que lo del canal del parto puede ser un factor. Sin embargo, él dice que a él no le parecía como que una causa que era mecánica en realidad determinara todo un proceso, ¿no? Y entonces Portman lo que hace es decir, seguramente tenemos necesidades mentales que desarrollar bajo otras condiciones, que es lo que hace que este proceso se acelere, ¿no? Sin embargo, bueno, lo que Gould cuando hace la revisión pues sigue diciendo, pues una cosa podría ser, además del canal de parto, el peso corporal, que al final se relaciona con lo mismo. O sea, si de por sí ya nacemos siendo demasiado pesados con respecto de otros organismos similares, pues si esperáramos el tiempo total de la gestación, pues sería algo mucho más complicado para la madre, quizás imposible para que la madre pudiera retener la cría, ¿no? Para que entonces completara estas características. Y bueno, digo, el cuadrito lo vieron en la lectura, da algunos datos pues de comparación entre los grandes simios y nosotros, pero que bueno, el fin de eso es esto, ¿no? Es decir, los seres humanos en muchas cosas pues tenemos cosas o hemos tenido procesos que se van retardando menos en el nacimiento. O sea, en el nacimiento parece que este proceso se acelera. Y bueno, justo para hablar, o sea, dice, si nacemos antes, entonces, ¿qué pasa? Pues estamos medio desvalidos, pero entonces, ¿qué tendría que suceder? Pues lo que tiene que pasar es que te tienes que ir como adaptando, acomodando a esas condiciones para poder sobrevivir. Entonces, lo que dice es, los seres humanos al nacer, aún pues ya fuera del útero, lo que mantenemos es una tasa de crecimiento muy similar a la que tiene el feto. O sea, sigues creciendo fuera del útero como estabas creciendo dentro del útero, ¿no?
para que eso lo que haga es acortar, aunque al final dice, pues alcanzas esa totalidad en un año aproximado, o sea, esa tasa de crecimiento en un año aproximadamente, lo que no completa los 21 meses, pero se acerca a los 21 meses que proponen en la idea original. Y bueno, también habla de algunas otras características que tienen que ver con la idea de, bueno, este proceso de desarrollo que están relacionadas con el cráneo al nacer, ¿no? Entonces, dice, pues bueno, los seres humanos al nacer tenemos el 23% de la capacidad craneal, mientras que los macacos tienen el 65%, los chimpancés el 45% y los Australopithecus africanos el 24.9%, aunque ahí tiene entre el 24 y el 36%, entonces el rango se vuelve muy amplio. Pero ahí lo importante es que dice, bueno, al nacer el cráneo tiene un tamaño y en proporción al organismo que es, pues hay algunos que nacen con un cráneo ya mucho más, con la capacidad craneal, es decir, la cavidad que va a contener al cerebro ya con esa cavidad más cercana de su tamaño final que otros, y en el caso de los seres humanos pues todavía nacemos con un cráneo un poco desarrollado. Y perdón, espero no estarlos confundiendo mucho, pero y bueno, lo que él dice es sí tenemos elementos retardados, pero aquí es donde aparece el mosaico, no todos son retardados. Además del nacimiento, hay otras cosas que tienen que ver con los seres humanos, como la orden de aparición de los dientes, que no es, o sea, que no sigue el mismo patrón de que va a aparecer antes. Y aquí hay explicaciones que a mí me parecen interesantes en términos de la adaptación. Por ejemplo, dice, en el caso de otros primates, sobre todo los grandes simios, todos los molares aparecen antes de que se empiece a caer el primer diente deciduo. Y los seres humanos pues, pasan todo lo contrario, o sea, se empiezan a casi cambian todos los dientes antes de que estén completos los molares. Y él se tiene que ver con el medio ambiente. Los otros tienen que empezarse a alimentar solos, o de una serie de alimentos que no, o sea, que si no tienen una dentición que les sirva para eso, pues no van a sobrevivir. En el caso de los seres humanos, pues tenemos otras condiciones de desarrollo, entonces eso permite pues que este retraso en la aparición de los dientes no tenga como mayores consecuencias. Y también habla acerca del mentón humano, que está a la vez va vinculado con la parte de la dentición, que también es algo que me pareció como interesante en esto que habla de los retardos, ¿no? Y pone estos ejemplos, bueno, este ejemplo, por ejemplo, que es el cráneo de un orangután, si no me equivoco, y el del ser humano. Y bueno, lo que dice es, lo que pasa, o sea, todos los demás grandes simios no tienen mentón, los seres humanos sí, ¿no? Y entonces, ¿por qué nosotros sí y ellos no? Si siguiéramos estas ideas de que pues nos vamos, o sea, vamos siguiendo un proceso evolutivo cercano al de ellos, pues en ellos, en alguien o en alguno de los ancestros tendría que aparecer el mentón para que apareciera en nosotros, y sin embargo en estas formas no está. Digo, después explica por qué todo eso. Y en los seres humanos sí, y dice, bueno, claro, como la dentición humana está menos desarrollada, es más grácil, los alveolos, que son donde se insertan los dientes, tampoco son tan robustos porque la dentadura es mucho más grácil, y entonces eso hace que se forme, o sea, el hueso siga creciendo, pero como no tenemos pues esa parte de los alveolos mayores, pues se forma el mentón, ¿no? Se hace visible. Incluso también más adelante va a decir algo similar con la nariz, ¿no? O sea, la nariz no es que en realidad aparezca una nariz donde no había, solo más bien se retrae las demás partes porque la dentición se hace más grácil y los alveolos más pequeños, y lo que sucede entonces es que se permite ver la nariz que en los otros no aparece porque está más bien un poco escondida por los procesos alveolares y la dentición mucho más robusta. Y bueno, en este caso, en la ilustración, lo que, además de eso, lo que él nos hace observar o nos llama a observar es, pues ambos cráneos siguen un proceso de crecimiento similar. O sea, estas partes sí se alargan un poco, pero este cráneo que es juvenil con respecto a que este es adulto es muy diferente en comparación con el humano, que el cráneo infantil y el cráneo adulto siguen siendo muy parecidos, o sea, aunque sí hay un cambio en las proporciones, y que eso se puede explicar matemáticamente y de muchas maneras, pero lo importante es que a simple vista lo que queda claro es que
un cráneo no cambia con respecto del otro, lo que no es igual de sencillo en el caso de los grandes simios. De hecho, creo que, no me acuerdo si era con Saint-Hilaire, que al principio dice que, pues, de hecho, si ellos hubieran visto en el siglo XVII el cráneo de un orangután infantil y de un adulto, pues los hubieran dado por especies distintas, ¿no? Nunca hubieran pensado que eran la misma especie, pero en distintos estados de desarrollo. Y es algo que con los humanos no pasa, ¿no? O sea, tú ves el cráneo del niño y es muy similar al cráneo de un adulto. ¿Ibas a decir algo? No, no. Ah. Esa observación es crucial, ¿no? Con nosotros, si tú ves el cráneo de un niño y el cráneo de un adulto, no es lo mismo que el cráneo de un chimpancé niño y el cráneo de un chimpancé adulto. Es como si fuera tan lento nuestro desarrollo que eres una suerte de infante toda la vida, ¿no? Perdón. Inmaduro. Y de hecho, esta imagen me parece que lo ilustra más claro, ¿no? Entonces aquí pone igual, este es el cráneo del orangután, entonces las rayas gruesas, las líneas gruesas, perdón, son la delimitación de un cráneo adulto, y las que están punteadas más claras son las de un infante. Y sí, o sea, ahí se ven más las diferencias, porque aquí, por ejemplo, está más redondeado y termina como más marcado hacia la edad adulta, y en el caso de los seres humanos, pues parece casi una copia, nada más que a mayor escala, ¿no? Y entonces, pues son sobre las cosas que llama la atención. Y la otra, también está esta gráfica que también me pareció muy interesante, donde lo que hacen son comparar cráneos. Todo esto lo están trabajando con cráneos, y lo que hacen es que analizan varios caracteres y los agrupan. Entonces dice, las M son o sea, es la especie, y M es que es un espécimen bueno, una hembra, un macho, y la letra J dice que son juveniles. Dice, cuando tú analizas esos rasgos, lo que encuentras es algo muy interesante. Los adultos, sean machos o hembras, pues se pueden agrupar en un extremo, pues, de este árbol, pero cuando tú analizas los juveniles de esas mismas especies, están mucho más cerca que las formas humanas, sean adultas o juveniles, ¿no? Y están como mucho más distanciadas de lo que van a ser sus formas adultas. Entonces regresa al punto de las formas juveniles de los grandes simios no se parecen nada con sus formas adultas, lo que sí pasa en los seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí o qué es lo que está pasando? Pues seguramente, o sea, lo que nos está indicando es que hay un retardo en el proceso de desarrollo de los seres humanos con respecto de especies similares. Y bueno, ahí mete una parte que habla de la correlación, que es un texto de Van der Rohe, que dice que los rasgos del cráneo impuestos, la siguiente, que lo que analiza es, bueno, lo que Van der Rohe dice es, los cráneos pequeños, los cráneos en conjunto pequeños, generalmente son resultado de grandes cerebros, ¿no? Entonces tenemos como distintos tipos de animales pequeños con cerebros grandes, los humanos, que son animales grandes con cerebros grandes, pero en el caso de los seres humanos lo que está pasando es que el desarrollo del cerebro, y en realidad creo que más que, o sea, sí le da peso al cerebro, pero en realidad está hablando del proceso de desarrollo de la estructura ósea, pues del cráneo como tal, el lugar que lo va a contener, va creciendo tanto que le va ganando y va generando presión sobre las demás estructuras. Digo, lo que pone en la lectura, esta es un ejemplo de perros, ¿no? Que fue con lo que, de donde Van der Rohe parte para esa conclusión. Dice, bueno, tienes un perro que es de raza pequeña con un gran cerebro, entonces no tiene un hocico tan pronunciado. Y tienes otra especie que tiene un cerebro mediano, que tiene un hocico corto, con respecto de una especie que tiene un gran hocico pero un cerebro pequeño. Entonces, bueno, pues como nosotros tenemos cerebros grandes, entonces por eso tenemos también un rostro pequeño, ¿no? Entonces Van der Rohe dice que por ahí va la situación, y que entonces habría algunas estructuras como dientes y mandíbulas que cederían como en su proceso de crecimiento en favor de un desarrollo mayor del cerebro y del lugar donde se alberga, que es el cráneo neural. Y bueno, después, bueno, pues Van der Rohe llega como a esa parte de que, o sea, esto es importante, y después pues dice, pues no es cierto, o sea, los cerebros grandes no tienen que ver con, y los cráneos, primero los cráneos grandes, o en el caso de los seres humanos, por ejemplo, que las suturas craneales se cierran hasta muy tardíamente,
primero no están relacionadas con un desarrollo tal del cerebro, o sea, no es que se cierren hasta que el cerebro deja de desarrollarse, en realidad se van cerrando como aun cuando el cerebro ya dejó de crecer, ¿no? Entonces primero pues ese no es un elemento para decir que porque el cerebro está creciendo y entonces eso va a poner en desventaja el desarrollo de algunas otras estructuras. Y luego dice, pues entonces lo que hay que ver es qué está pasando con el desarrollo, por qué se está retardando y por qué eso sería importante en términos de explicar la relación con nuestro cerebro, con nuestras formas más infantiles en edades adultas. Y bueno, en esta gráfica lo que hacen es, es una relación entre la capacidad craneal y la longitud facial, porque en algún momento sobre lo que Gould llama la atención es sí podemos disasociar, o sea, aunque hay correlaciones entre el cráneo neural y el cráneo facial, pues también es cierto que, o sea, aunque puede haber relaciones, la evolución de una no depende de la otra, ¿no? Entonces se pueden disasociar y entonces podemos hablar de que hay un proceso de desarrollo del cráneo facial distinto del que tiene que ver con el cráneo neural, con el que está albergando al cerebro. Y entonces, bueno, muestra esta gráfica y lo que dice, bueno, si haces una relación entre la longitud facial y la capacidad craneal, de todos modos, o sea, a pesar de que dice hay una disociación, lo que sí encuentras al final es, pues parece ser que entre el cráneo, cuando el cráneo se vuelve, bueno, que hay una relación entre la capacidad del cráneo y la longitud de la cara, ¿no? ¿Dónde están? Acá están los cromañones, bueno, están los aborígenes, estos son como grupos humanos contemporáneos. Y los cromañones, que serían la especie fósil de la que venimos, y las compara con Australopithecus y los grupos de Erectus básicos. Entonces, si nos comparamos con nuestros antepasados, pues vamos a ver que hay una mayor capacidad craneal a dimensiones similares de la región facial. Entonces, dice, pues sí hay, o sea, sí hay una relación, sí, si el cráneo es más grande, si hay una capacidad craneal, también está creciendo la región facial, sin embargo, pues no hay como un vínculo tan estrecho, ¿no? O sea, no es necesariamente un cráneo grande o una cara tan pequeña, ¿no? Por ahí va el asunto. Y bueno, después dice bueno, anota dos cosas que me parecen importantes. La primera, que comparar con los púngidos no es la mejor idea que se le ha ocurrido al ser humano, porque si primera no venimos de ellos, o sea, no es que hayamos evolucionado de una forma púngida actual, ni de una parecida. O sea, los tomamos como referencia porque es lo que tenemos, pero no debería de ser así. Porque entonces una serie de caracteres que nosotros vemos en ellos y no vemos en nosotros, o que vemos de manera distinta en nosotros, pues a veces no nos ayuda en realidad a apuntalar cuáles son nuestros procesos evolutivos, porque ellos han tenido su propio camino en la evolución, ¿no? Entonces, esa es la primera cosa que no deberíamos de hacer o no darle tanto peso. Sí, o plantear bien qué nos preguntamos en los protocolos que hacemos, porque sí que se hace así, ¿no? Los experimentos del conductismo de todo el siglo XX con los chimpancés, de inteligencia, tenemos la sensación de que estamos buscando en nuestro ancestro, ¿no? Diría Gould, bueno, lo que va a decir alguien, los vestigios de nuestra cognición, ¿no? Es decir, ¿qué puede hacer un chimpancé? Y es como para ver lo que se hacía antes de nosotros, cuando que un chimpancé no es nuestro ancestro. Entonces es importante porque intuitivamente así lo haces, ¿no? O sea, hasta dices, ya los chimpancés pueden tal, como si ya desde nuestros ancestros, y el chimpancé pues no es un ancestro nuestro, ni ningún pongo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahí se discutiría lo del mentón. Ellos no tienen mentón ni por qué, entonces nosotros sí, ¿no? Entonces, por eso dice, no tenemos que verlo así porque ahí cometemos el primer error. Entonces, una de las formas a las que se puede recurrir, además de la que dijo ya Juan, es compararnos con el mismo organismo, con la misma especie. Y es esto que se hace, ¿no? De ves un cráneo juvenil y ves un cráneo adulto y estás viendo, lo que evalúas ahí es cómo se están dando los cambios. Entonces lo que sigue es ver por qué se dieron así, ¿no? Pero bueno, esa es una forma en que se pueden mediar estas diferencias. Y la otra que dice es, siempre nos concentramos en el cráneo, ¿no? O sea, se ha hecho mucho trabajo para hablar del retardo en el desarrollo que tiene que ver con el trabajo en los cráneos, las estructuras craneales, y sin embargo pareciera que en realidad la parte más fuerte para hablar de la neotenia o de este retardo no está
en el cráneo los caracteres del cráneo a veces no son tan sólidos, ¿no? La información no nos permite como de manera tajante decir si hay un proceso de retardo, como si lo permiten algunos otros elementos postcraneales, y en ese caso habla de la reducción del pelo y la pigmentación, o sea que sí que es un carácter que puede considerarse que no es tan discutido. La posición del dedo gordo del pie, que en algún momento explica pues cómo en el proceso de desarrollo se va rotando para abrirse y cómo se retardaría, o sea, cómo un proceso de retardo haría que se detuviera esa rotación y entonces quedara alineado con los demás dedos del pie. Y bueno, también habla de la posición del tracto genital femenino, que es algo de lo que no hace mucha referencia, pero que seguramente tiene que ver con la posición erecta del ser humano, y que este tracto pues se mueve hacia, bueno, se vuelve más ventral o se recorre más hacia el vientre. Y bueno, para concluir, lo que él dice, ¿qué es lo que esencialmente, bueno, ¿qué sería como lo que hace humano o nos hace humanos, o qué es lo que nos caracteriza el lento progreso del transcurso de la vida? Entonces él dice, pues hay muchas cosas, se pueden debatir muchas cosas, pero una de las que se vuelve importante para nosotros tiene que ver con este proceso que se parece más lento en nuestra especie con respecto de otras que nos son cercanas. Y la socialización, ¿no? Bueno, a mí me parece también muy importante, ¿no? Ah, bueno, sí, ajá, incluso esta parte donde habla justo de los niños, de los infantes que nacen más desvalidos, y que empieza a hablar de la familia, ¿no? De que hay que eso pudo haber posibilitado que se formaran familias, porque para criar para cuidar el desarrollo de una cría que está muy desvalida, pues implica como mucho más trabajo, y eso pudo generar pues, que se formaran las familias para poder sustentar ese desarrollo. Sí. Eso es todavía más profundo, ¿no? Lo lleva, es decir, sin neotenia no hay vida social, diría él. Sin neotenia las posibilidades de la cultura son mínimas. No tanto porque tengamos una cognición que va generando más cohesión social y tal, sino porque esas características que nos separan tanto, por ejemplo, de los chimpancés, se dan por el tiempo de aprendizaje que tenemos, por el lento progreso del transcurso de su vida, ¿no? Es decir, cuando vemos a un chimpancé que se parece 99%, por eso es tan importante esta lectura, ¿no? Que se parece 99% a nosotros genéticamente, y la gente ven que siempre dice, lo que es muy importante entonces es ver cuál es la diferencia genética en ese 1%, y ahora en adelante le puedo decir, no, lo que es importante ver es que tal vez, o sea, ese 1% pequeñito tiene que ver con nuestra heterocronía, con la ontogenia. Esto es, si un ser humano de repente se desarrollara más rápido, se volvería, digamos, chimpancesco, es la moraleja de toda la lectura, ¿no? O un chimpancé que se volviera más lento en su miotenia, pues claro, para empezar, seguiría erecto, ¿no? Como tal, pues tendría menos pelo, no tendría rotado los dedos, los pulgares y tal, pero sobre todo ese tiempo hay características cognitivas que vemos muy parecidas, que lo que vemos es que se truncan, ¿no? Es decir, tú estás viendo un embrión humano, un cachorrito humano y un cachorrito chimpancé, y la cognición, el aprendizaje, cómo va avanzando, tal, en el chiquilín chimpancé es notable, ¿no? Es más desvalido un ser humano. Pero hay un momento en el que el aprendizaje se alarga y se empieza a complejizar, y en el otro se cancela como tal, ¿no? O sea, si tú le dieras un argumento sólido al planeta de los simios, le dirías, hazlos más neotécnicos, que se empiecen a volver neotécnicos. Así es como vas a hacer que hablen. A lo mejor traen esas estructuras con las que nos siguen en semántica, a lo mejor son más complejas, pero se trunca más rápido su desarrollo. No sé si estoy siendo claro con esto. Es decir, la heterocronía tiene que ver directamente con qué puedes cancelar o permitir que siga cocinándose, digamos, en los organismos. Gaby, muchísimas gracias. Esta es una exposición clara, digamos. ¿Cómo ven? Sin duda son
¿Nada que decir al respecto del mito? Sí, justamente vuelvo con la clase anterior que tuvimos sobre esto de a qué le pones más energía o a qué le quitas energía. Entonces, pareciera decir esto que el hombre le pone un poco más de energía, la capacidad que tenemos, la parte de la evolución. Con la clase pasada, bueno, con las lecturas pasadas, la historia de vida, o sea, ¿a qué le apuntamos más? ¿Qué relación ven entre la historia de vida, esa de la clase pasada, y este asunto de... Es el desarrollo infantil al principio, ¿no? O sea, cómo se tiene que cuidar a un momento de que no hay un gran desarrollo y la protección de los adultos hacia este producto para que llegue a buen fin. Eso. ¿Alguien más? Sí, también esto del envejecimiento, ¿no? O sea, esto de preparar, ¿no? Y de la reproducción, te digo, es que somos objetos totalmente que envejecemos con mucho más, tardamos mucho en envejecer, ¿no? Al contrario de otras especies que envejecen mucho más rápido. Tiene que ver, y surge esto de lo social que dice esta lectura, ¿no? O sea, si no hubiese estos cuidados, prácticamente no existiría lo social. Y aquí es como, esa lectura a mí me gusta más porque dices, bueno, ahora sí entra en la parte social, cultural, ¿no? Con la parte de la relación, del altruismo. Entonces, creo que es la relación con la pasada y con esta. En un tiempo muy largo de cuidado, no hubiese existido una sociedad como esta. O sea, el progreso, el enlentecimiento del desarrollo en algún momento sería una presión selectiva para establecer condiciones de cuidado, ¿no? En los organismos. Eso es interesante. O sea, son conclusiones, pues sí, posteriores buenas. Yo tengo una pregunta. A ver, una y luego la otra. Yo sigo sin entender bien qué es la imagen. Sí, yo también. En ese cuadro que acabas de poner, en esta cuestión evolutiva, la neotenia, no la acabo de encontrar. Es que en este cuadro no existe la neotenia. Claro, y es importante comprenderlo. ¿Qué pasa con el nexo entre evolución? De ahí este libro de Gould, ¿no? ¿Qué pasa con el nexo entre neotenia, entre ontogenia y filogenia? La pregunta se plantea así: el fenómeno más evidente de la biología es el hecho de que un huevo fertilizado se transforma en un animal adulto. La teoría más importante de la biología es la teoría darwinista de la evolución. La teoría más importante de la biología y el fenómeno más evidente de la biología parecen no guardar un nexo, o digámoslo así, una dialéctica, ¿no? Una relación como tal. Y Gould dice, wow, ¿no? Esto está grueso. Y además, eso no siempre fue así. Parece ser que de hecho el término evolución provino primero de la ontogenia. Lo que sabemos que le llamó la atención a Aristóteles, ¿se acuerdan que hace tiempo, tal vez en el propedéutico, les decía, qué rara la teoría evolutiva es más sencilla que la teoría ontogenética, ¿no? Es decir, la ley biogenética y así toda la historia es mucho más ardua. La teoría evolutiva es tal vez de las teorías científicas importantes la más asequible a la comprensión de cualquiera, ¿no? Los animales que tienen características propias para sobrevivir se reproducen. Como heredan esas características, pues los que van a aparecer son los que tienen esa característica para la sobrevivencia. Con el tiempo, si el ambiente va cambiando y aparecen ese tipo de cosas, pues son las que en general van moldeando a los organismos. Ya acabé, ¿no? No es como la teoría cuántica, no es como nada de eso. En cambio, desde Aristóteles, lo que quiero decir es, esta teoría tan sencilla, sin embargo, no interesaba a la gente. No es una cosa, es una cosa decimonónica. Entre otras cosas porque eso no se ve, ¿no? O sea, eso es
deducción indirecta de lo que pasa en el mundo. Una vez que lo oyes dices, ah, ¿no? Pero, ¿no? En cambio, el desarrollo sí se ve. O sea, desde que el ser humano hizo sus primeros pininos en lectura, o sea, en tal, yo creo que ya decía, oye, ¿no? O sea, es muy relevante que veas como un pequeño embrioncito se vuelve animal. Los egipcios hicieron una serie de observaciones en embriones de pollos, los griegos, Aristóteles, ¿no? Tal. Ese fenómeno es muy fuerte y no está acoplado a esta teoría. Tienes, ¿no? razón, ese es el primer punto. Esta teoría es una teoría de características de adultos. Entonces lo que te permite es ver la eficacia adaptativa evidente de las cosas. Y entonces decir, bueno, pues hay una supervivencia diferencial como tal, ¿no? Eso te lleva, esa idea te lleva a un mosaico evolutivo, ¿no? Es decir, a pensar pues, cómo están relacionados estos animales. Si miro la cabeza de estos dos, digo, es obvio que estos dos animales están más relacionados que este. Veo sus características, sus dientes, ¿no? Sus cosas. Esto es, porque estás pensando en cosas que logró un adulto para irse adaptando, ¿no? Es la cosa, tienes una teoría como tal, así. Y luego tienes genes, entonces tienes una teoría de la genotipificación evolutiva, ¿de acuerdo? La ontogenia, como tal. Para pensar en la ontogenia, pensemos en la heterocronía. Quiten un momento la teoría evolutiva y piensen así. ¿Cómo crece, cómo se desarrolla un organismo? Un organismo parece ser, cuando yo lo veo, que se está desarrollando pues, como un solo fenómeno tal, ¿no? Pero ese fenómeno tiene cosas interesantes, tiene heterocronías. Lo que vemos es que a veces hay no un solo proceso, sino que ese proceso se puede diferenciar en crecimiento, madurez, desarrollo, en términos, ¿saben?, de su rapidez o su alentamiento. Es decir, parece ser que no todo va al unísono, sino que las cosas, hay tasas cronológicas diferentes de desarrollo. Por ejemplo, un embrión de mosca se desarrolla muy rápido, un embrión humano se desarrolla muy lento, pero no solo eso, sino que, por poner un ejemplo, los humanos, pero la mayoría de los primates, puedes ver fenómenos diferentes. Por ejemplo, puedes ver crecimiento diferente de madurez. A veces hasta que no lo platicamos no es obvio. Parece ser que decimos, el niño está creciendo, así decimos, ¿no? ¿Cómo ha crecido el niño? Y a veces no nos damos cuenta de que más bien lo que estamos viendo no es crecimiento, sino otra cosa distinta, ¿no? Cuando lo ves bien piensas, qué raro, en la escuela, ¿no? Algún día creo que ya hablamos un poco de este ejemplo. Pero en la escuela, tú estás un día en el verano, ¿no? O sea, llegan las vacaciones y ves una niña y te vas de vacaciones y regresas y se sienta junto a ti una mujer y vos dices, ¿qué pasó? Nos fuimos 2 meses, ¿no? Y de repente llego y está aquí esta chava y junto hay alguien que sin embargo, que tiene su misma edad, que son del mismo año, que son tal, ¿no? Y no son iguales. Una, por ejemplo, es más alta, pero menos frondosa, ¿no? Hay caracteres que no se han desarrollado y sin embargo hay crecimiento. Parece ser que una cosa, diría Gould, o sea, consideremos esto así de manera general. Lo que voy a decir hoy en día se ha sofisticado mucho, ¿no? Pero vean el panorama, la idea general, ¿no? Parece ser que alguien puede crecer y su maduración ser lenta, por ejemplo, o alguien puede madurar muy rápido y truncar su crecimiento por eso. O sea, parece ser que uno no puede pensar en una tal cosa como el desarrollo, desde un huevo fertilizado hasta un animal adulto. Y parece ser que no puede pensar en características que se van poniendo, sino que varias de esas cosas son cruciales con respecto de las tasas distintas de desarrollo. De manera que tú puedes tener neotenia, esto es un enlentecimiento en la maduración, por ejemplo. Hay un enlentecimiento en el desarrollo. Entonces, tú puedes tener ahí efectos de crecimiento o de maduración diferenciales. Lo que quiere hacer este cuate nada más es decir,
estos acontecimientos que vemos en los organismos, ¿qué relevancia tienen cuando pensamos en filogenia? Y ahorita vamos a ver qué relevancia tiene pensarlo en filogenia cuando justamente lo trasladamos a la especie humana. Uno, tú pensarías, por ejemplo, tú tienes este problema en evolución, ¿no? El que todos lo hemos escuchado. Pues mira, ya nosotros siempre pensamos, se acuerdan rápidamente, ¿no? Nosotros, el grupo de los primates tiene unos 65, unos 50 y pico millones de años, ¿no? Como tal. Hay unos falsos primates adaptiformes, ¿no? Y luego empiezan una forma de primates. Y tú puedes tener prosimios, ¿no? Dijo, ¿se acuerdan? Dijo Simpson. Y puedes tener luego a los monos del viejo mundo y del nuevo mundo. Los monos, los cercopitecoideos y los ceboideos. ¿Ok? Y luego tienes un grupo que son, digamos, los simios. La familia hominoidea, la superfamilia hominoidea. Y entonces metía en un problema de clasificación fuerte, ¿no? Él puso a los póngidos de un lado y a los homínidos del otro. Y decía, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un ancestro común, ¿no? Para los póngidos y los homínidos. ¿Quiénes son los póngidos? Son, por ejemplo, los orangutanes, los chimpancés o los pánidos en general, ¿no? Los gorilas. Y luego están los homínidos, los animales bípedos como los australopithecus, los neandertales y los humanos. Y de repente surgen problemas, ¿no? Estos cuates tienen más afinidad genética con estos que con estos. Entonces, wow, ¿qué pasó aquí? Podemos discutir millones de cosas que son interesantes de este problema. Pero una de ellas es, ¿cómo clasificó este cuate? ¿Cómo clasificó Simpson? Pues Simpson dijo, a ver, tengo unos que son nudillistas, ¿no? Aunque nudillista suena sensual, pero me refiero a, tienen un tipo de locomoción, tienen pelo, y los agarró y dijo, tienen unos colmillones, tienen espacios interalveolares pronunciados, diastema, ¿no? Tienen un prognatismo importante, y no tienen el foramen magnum tan cerca de todo su otro aparato en medio de la cabeza, pero digamos de la base del cráneo, ¿ok? Entre otras cosas. Entonces, tienen, por ejemplo, un paladar que es muy plano, ¿no? No tienen un pabellón en el paladar. Por eso no pueden hacer muchas cosas que nosotros sí hacemos, ¿no creen? Y los gorilas también. Y entonces, cuando ves este parecido genético, piensas, ¿qué está pasando? Y Gould dice, es que hay que ponerle más atención a los fenómenos heterocrónicos. Tal vez lo que está pasando es que el desarrollo se hace más lento. Hay factores que tienen que ver con una serie de cuestiones en la ontogenia que hacen que las cosas se ocurran de distinta manera. De modo que lo que yo estoy viendo como parecido a mí por la Wikipedia y tienen casi la misma relación genética conmigo. En cambio, de estos dos animales, ¿no? Que están, esto es un Paranthropus, es un australopithecino, dirían unos o no, robusto, y grácil. Sin embargo, son tan distintos cuando uno los ve como tal, que se empieza a preguntar cuáles son las relaciones filogenéticas que hay que hacer. Cuando haces relaciones vis a vis de morfologías, te sucede esto. No es que esté mal, pero hay que meter como factor, no nada más cuánta o no relación genética hay, sino cuánta relación en términos de tasas del desarrollo diferenciales, del desarrollo, tasas heterocrónicas de desarrollo hay. Entonces, filogenéticamente, que es uno de los intereses de él, ve este asunto de la ontogenia y la filogenia como un factor importante. Parece ser
que un enlentecimiento en el desarrollo. Es una cosa que nos puede ayudar a resolver problemas filogenéticos como tal. Esto no es un modelo, y esto es importante que lo sepan, esto no es un modelo de Evo-Devo, esto no es un modelo de la relación entre los procesos ontogenéticos y los procesos filogenéticos como tal. Esto lo que indica es la importancia de la heterocronía cuando hablamos de acontecimientos evolutivos, pero esto está hecho para que veamos más o menos cómo hacemos clasificaciones como tal, ¿no? Pero la heterocronía, si yo oculta adelante, tiene una relevancia importante cuando hablamos del ser humano. Y entonces piensa, ¿qué significa entonces un retardo en el desarrollo? ¿De qué cabe hablar con un retardo en el desarrollo? ¿Cabe hablar, digamos, de complejidad o no cabe hablar de complejidad? Mental, por ejemplo, desde luego, y de salud. ¿Qué piensan de eso? Nada. O sea, ahora que ven esto porque ya leímos un poco de otras cosas, ahora que piensan en esto de la heterocronía, lo relacionarían de alguna manera con esto que les acabo de decir, pues, está claro, el desarrollo no es una cosa que va al unísono, tiene distintos fenómenos, uno puede ser el crecimiento, otro puede ser la maduración, hay distintas cosas. El crecimiento y la maduración entonces pueden ser diferenciales, ¿de acuerdo? Es que siento que les estoy dando una pista, pero que no llegan a ello, ¿no? Cuando vemos grupos humanos, hace poco estudiamos un artículo, ¿se acuerdan? El artículo de Moreno y Sandoval. ¿De qué se trata el artículo de Moreno y Sandoval? ¿Cómo se piensa en la...? Fíjate, ellos dicen, vamos a concluir cosas. ¿Y cómo lo hacen? Un estudio de genotipificación, ¿no? Y te dicen, vamos a hacer un estudio de la variabilidad de los grupos. ¿De acuerdo? Entonces, ellos hacen un estudio de la variabilidad de los grupos a partir de la genética. Hacen una genotipificación de la población mexicana. Y entonces hacen un mapa y dicen, este es el mapa México, ¿no? Este es el mapa de la variabilidad de la población humana. Así parece ser que es una manera en la que puede pensar un antropólogo molecular, ¿no? Está bien. Luego llegan a conclusiones, ¿no? Entonces aquí está, cuando lo genotipifican, ven, es importante que me tomen literalmente las cosas. Ven la variabilidad de la población a partir del sustrato genético de esta población, ¿no? O sea, tienen el problema del ¿y cómo resolvemos esto? ¿No? A ver, les voy a hacer una pregunta. Si a la doctora le dijeran, haga usted un mapa de la variabilidad de la población, a un antropólogo físico, y si te dicen, haz un mapa de la variabilidad de la población y viera la variabilidad biológica de nuestra población, encontraría, además de la diversidad genética, encontraría que existe otra diversidad, ¿no? ¿Están de acuerdo o no? Sí. A ver, ¿por qué? Si están de acuerdo, díganme. Por la expresión de esos genes en los fenotipos. O sea, si hay una variabilidad genética, también los fenotipos no van a ser similares, aunque van a ser parecidos. Entonces vamos a tener también una variabilidad morfológica. Pero vas muy bien. No sé si morfológica, no sé morfológica, sí, pero fenotípica. Esto es... Va a haber diferentes tallas, por ejemplo. ¿No estoy siendo claro o sí voy hacia...? La fiesta también es diferente, ¿no? A ver, Pues sí, o sea, la expresión de esos genes va a depender también del ambiente en donde estén los individuos, también cómo se estén alimentando, o sea, qué condiciones, el clima, todo, ¿no? O sea, si tú tuvieras, el reloj de Gould, es lo que quiero que se vea. Gould es una persona interesada por problemas filogenéticos, es su campo de experiencia. Y entonces hace un reloj que dice, ¿saben qué? Que yo he notado que para hacer mis observaciones taxonómicas tengo que distinguir las tazas
heterocrónicas de los animales, porque los animales que tienen más neotenia, de repente encuentro que cuando analizo una especie con otra, me salen muy parecidos unos cuates, ¿no? Y luego otros cuates, no puedo hacer algo de adultos. Entonces, se ve que la ontogenia tiene algo que ver. Y dice, claro, es que los retardos en la maduración y en el crecimiento, ¿verdad?, son muy importantes para verla, para hablar de ello, ¿no? Prueba de eso es que si veo a un embrión de humano y un adulto humano, sus esqueletos se parecen mucho, ¿no? Es como un esqueletito y un esqueletote. Si veo un embrión de chimpancé, veo un esqueletito como de humano y luego se transforma en una cosa así muy rara. ¡Wow! ¿No? Parece ser que si el desarrollo es muy rápido, si los animales se desarrollan muy rápido, cambian. Si no, si un chimpancé se enlentezco su desarrollo, y dice, como dijo Volk en el siglo XIX, la fetalización de la forma adulta. Y él piensa, ¿cómo puedo explicarme la fetalización de la forma adulta? Con fenómenos con las tasas y los procesos del desarrollo. ¿De acuerdo? Vamos a lo que dice ella. ¿Cuándo te dejaron este reloj? Si te dejaron un relojito, ¿no? Que va a ver, por una parte el crecimiento, por otro la maduración y tal. Ustedes solo piensen, ¿qué pasa si a esto lo meto a una cosa que voy a llamar el ambiente? A ver, desarrollenlo. Sí, o sea que el ambiente es el que va a inferir para los diferentes tiempos de maduración, de desarrollo. O sea, un ambiente no solamente puede ser ecológico, ¿no?, sino también esa social también puede ser. ¿Vieron que Volk, este cuate, Volk, a veces uno le arranca un tajo de misterio al mundo sin darse cuenta muy bien de cómo? Cuando yo pienso filogenéticamente en adaptación, estás pensando en una cosa que transcurrió en unos cuantos miles de años, en los que se iban sumando mutaciones como tal, ¿no? Ahora, yo también llamo adaptación a, si me voy a otra parte, y ahí el ambiente, se fijan que Volk en la lectura que ella nos puso, agarra y de repente dice, hay algo que no sé cómo se resuelva, porque es un cuate que está, fíjense, está pensando en la fetalidad de la forma con Haeckel, ¿no? Y entonces dice, pero lo que veo es que también hay variabilidad según cómo se adaptan, y no se refería a la adaptación filogenética, ya vieron, según cómo se adaptan los organismos, y dice, pero no tengo ni la menor idea de a qué me estoy refiriendo. O sea, lo observa, le da miedo, como la mosca, ¿no? ¿Ves Vitórax y tal? El sacuán de la mosca, que dicen, yo creo, sacuán dijo Luis, que esto debe tener con genes que, digamos, que controlen más las instrucciones que las estructuras, pero lo dijo rápido porque eso, ¿no? Y este cuate dijo, yo no sé, pero el ambiente aquí, yo veo como que puede causar una diferenciación importante. Él no conocía el reloj heterocrónico de Stephen Gould. Stephen Gould hizo su reloj heterocrónico. Stephen Gould tampoco conocía a los que vinieron después, por eso, aunque su libro sea, como murió hace poco, pero acuérdense que lo hizo hace tiempo. La cosa, ¿no? Para acabar y que ustedes empiecen a hablar. El ambiente, porque quiero que usen las lecturas que hicimos la vez pasada. Las lecturas, las que son las últimas preguntas del examen, directamente. Aquí parece ser que el ambiente podría causar también, hay un dato que tenemos, el ambiente podría estar causando también fenotipos diferenciales en la población. Es una gran pregunta, ¿no? Es porque hay genotipos diferenciales en la población, puede que sí, pero tú analizas esos, digo, el propio artículo que vimos lo dice, ¿no? Yo analizo la ETAL y digo, hago el más sofisticado análisis de SNPs y digo, encuentro que hay genes presentes en algunos lugares, pero esos genes no me dan como para pensar en una diferencia significativa entre los organismos. No obstante, una población puede cambiar durante su desarrollo, es decir, alguna enfermedad, algunas cosas pueden
hacer que la población sea como que diferencial en México. ¿Tendrá que ver con esto?